Buenos días, hermanos. La bendición y la paz del Señor con ustedes. Quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en un texto, en una carta pastoral. Obviamente, hoy vamos a hablar de la iglesia, pero enfocados en nosotros como iglesia, también vamos a centrarnos en lo que debemos hacer o cumplir como iglesia. Este es un consejo que Pablo le entregó a un joven, llamemos joven porque era más o menos de una edad entre 30 y 40 años, pero con una gran responsabilidad delante del Señor. Y Pablo le escribe esta carta. Ese joven sirvió en una ciudad de la cual próximamente hablaremos también en un mensaje que estamos en la gracia de Dios preparando, en una ciudad que tenía una iglesia, y esa iglesia tenía un nombre. Era el nombre de la ciudad, obviamente. Vamos a hablar de la iglesia en Éfeso. Pero Pablo le escribe a un joven que sirvió en Éfeso. Juan sirvió en Éfeso. Pablo sirvió en Éfeso. Y Éfeso nos muestra cómo es el modelo de iglesia, en verdad. Y hoy vamos a hablar de 1 Timoteo, capítulo 5. Pero hay un verso en 1 Timoteo, capítulo 5, que cuando empecé a estudiar la lectura en oración, el Señor pues resaltó ese verso. Y ese verso en realidad va a decirnos mucho en esta mañana, y espero que esto que este verso va a decir en esta mañana llegue a sus corazones, hermanos. Esa es la idea, esa es la intención. Yo sé que ese es el propósito de Dios. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1 al 16, Pablo instruye a Timoteo cómo cuidar, cómo alimentar y cómo apoyar a diferentes grupos de personas en la iglesia, ¿cierto? Como regla general, los cristianos, los creyentes, debemos tratar a los miembros del cuerpo de Cristo, o sea, voy a hablar localmente entre nosotros, como lo haríamos con los miembros de nuestra propia familia. Eso es lo que enseña la Escritura. Pero en la mitad de la porción hay una seria advertencia. Yo digo que es una advertencia dura de parte del Señor, una amonestación que Dios dice algo para aquellos que, y dice 1 Timoteo 5:8, que es el verso, el texto clave del cual voy a desarrollar mi pensamiento con ustedes. 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, y aquí viene la frase, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esta acusación escalofriante de Pablo viene de parte del Señor, hermanos. Hay que considerar eso, ¿no? ¿Y qué puede ser peor que un incrédulo? ¿Alguna vez habíamos pensado o hemos pensado qué puede ser de uno que ya está condenado? ¿Qué puede ser peor de alguien que ya ha sido rechazado por Dios y cuyo único fin y final, valga la redundancia, es el infierno? Sin embargo, el Señor dice que hay algunos dentro de la iglesia que por causa de algunos comportamientos han llegado a ser peores que aquellos que no creen. Entonces, eso está enmarcado, el contexto de la lectura es toda Timoteo, ¿no? Pero en el capítulo 5 fue donde yo baso mi exhortación a ustedes, hermanos, porque Pablo le entrega a Timoteo una gran responsabilidad y también le entrega al liderazgo una responsabilidad, y no solamente al liderazgo, sino a todos los que componen la iglesia del Señor, ¿cierto? Porque ¿qué es la idea? ¿Cuál es la intención de las cartas y de las epístolas y de la enseñanza que el apóstol comparte a través de sus escritos, en este caso Timoteo, a la iglesia de Éfeso? Es desarrollar una iglesia sana, una iglesia que debe cuidar primeramente y pastoralmente a los suyos. Entonces, ¿cómo comienza el texto? Vamos a comenzar para entender el contexto, para no sacar un pretexto. Esa es la idea, porque va a estar centrado en algo que es en el capítulo 5, versículo 8. ¿Y cómo comienza? Pablo le empieza a decir a Timoteo una labor que tiene que hacer. Y dice en el capítulo 5, versículo 1, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Entonces dice, no reprendas. Recuerden que cuando uno llama la atención a un hermano que está en una situación anómala, llamémoslo pecado, porque es en realidad el pecado,
o está en algún acto de desobediencia o de confusión por la obediencia, hay tres términos en la Escritura, que es primero la exhortación, después viene la amonestación y por último la reprensión. Son en ese orden. Primero hay que acercarnos, porque si nosotros vemos a un hermano en la comunión que está pecando, no debemos guardar ese pecado como algo que no afecta. En realidad sí, va a estar afectando toda la comunión. Entonces, si tú ves a tu hermano que peca contra ti, dice en Mateo capítulo 18, ¿qué dice la Escritura? Escóndese, rehúyale, no, ve a él. Esa es la primera responsabilidad. Ve a él y exhórtale, no reprendiendo, sino exhortando a los mayores, dice el verso 1. Aquí la palabra anciano, por el contexto de la lectura, se pueden dar dos aplicaciones, porque la palabra anciano aquí es presbíteros. Y cuando hablamos de anciano en la Biblia, no solamente se refiere a los viejos en edad, sino también a aquellos que dirigen la iglesia, o aquellos que pastorean la iglesia. Hoy día se ha endiosado al pastorado. ¿Sí? Los pastores son como el canal, el empalme entre Dios y la iglesia. Y hoy en día se ha enfocado mucho en ese respeto que lo merecemos, todos lo merecemos, ni más faltaba. Pero los pastores han sido endiosados por muchos de sus congregantes en las iglesias, ¿no? Lo que dice el pastor es ley, lo que dice ese hombre de Dios, y algunos han llegado a denominarse apóstoles, profetas y enviados de Dios. Su palabra es ley. Sin embargo, Pablo le dice a Timoteo, mire, no reprendas al anciano. En este caso también se puede enfocar a los que son mayores de edad, pero también a los que son presbíteros. Esa es la palabra que se traduce aquí, ancianos. En realidad dice, no reprendas, sino exhórtales. Literalmente dice, no pegues fuertemente sobre él, no le pegue tan duro. Pero tienen ustedes el derecho, el deber, la responsabilidad de que si ven algunos de sus líderes, me incluyo acá, o cualquiera de aquellos que ejercemos un liderazgo, ya sea en la iglesia obviamente, o en casa, de ir a él y reprenderle. En este caso es amonestarle, exhortarle, más bien la palabra correcta, ¿no? Entonces entendemos la responsabilidad que ustedes tienen, hermanos, de cuidar el testimonio de aquellos que estamos al frente de la grey de Dios, ¿cierto? Y en amor hacerles ver fallas y errores. Y así como se ha animado a Timoteo en el capítulo 4, versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, porque algunos piensan que por ser un joven, más joven que los más adultos o más grandes en la congregación en edad, él no tenía ese derecho, él tenía esa responsabilidad. Y por eso Pablo dice en el capítulo 4, versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces la tarea de Timoteo era cuidar. La tarea de ustedes, hermanos, es cuidar. La tarea de nosotros es cuidar. Y en realidad es cuidarnos los unos a los otros. Y tenemos que estar protegiendo nuestro caminar en Cristo, nuestro testimonio en Cristo. ¿Qué más dice en Timoteo? Porque tiene que también una responsabilidad que a los más jóvenes, como qué, como a hermanos, y a las ancianas o a las hermanas mayores, como a madres, y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Obviamente, hermanos, debemos ser muy cuidadosos por testimonio, ¿no? Porque nosotros en el liderazgo estamos siendo observados y no se aconseja, por ejemplo, discipulados, por decir así, donde el hombre solo discipule mujeres. Lo ideal es que las hermanas se estén preparando para enseñar las mujeres a las mujeres. Nosotros los varones debemos cuidarnos mucho de dar esa mala impresión, aunque no, en el corazón no exista obviamente esa intención, de que de pronto vean a un hermano entrando en la casa de una hermana y nadie más sabe, ¿no? Aquí han venido a la congregación muchas hermanas a buscar consejería y casi siempre cuando mi esposa no está que las pueda atender, yo abro la puerta y me siento con la hermana a la vista de todo el mundo. Porque yo debo cuidar en ese aspecto mi testimonio, ¿cierto? Y no quiero dar malas ideas ni malas interpretaciones. Pero no deja de haber en realidad, hermanos, corazones que se han inclinado a aprovecharse también de las jóvenes o de las viudas. Y eso lo hemos visto en la historia moderna ahorita en las iglesias de muchas congregaciones, Por eso dice en 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, también a los que dirigen, a los pastores, y todos, fíjense que dice todo, no solamente el joven con el anciano, sino todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Entonces, hermanos, el consejo para nosotros hoy, enfocados en el contexto de 1 Timoteo 5, 1 hasta el verso, pues sería hasta el final del capítulo, prácticamente es eso, hermanos. Debemos tratar a las más jóvenes, a las ancianas y a los jovencitos como a nuestros propios hermanos en la carne. ¿Cómo trataré usted a su hermano en la carne? ¿Con qué amor, con qué respeto, con qué honra les va usted entonces a tratar? Y por esto somos coiguales. Dice la Escritura, no como teniendo señorío sobre ellos. Ahora se le manda también en el verso 3, porque uno dice, no reprenda, no le dé duro al anciano, sino trátelo con amor, pero háblele también. Y dice otra cosa, se le manda honrar a quienes, en el verso 13 hasta el verso prácticamente 14, 15, se le manda honrar a quienes, a un grupo de personas dentro de la iglesia. Se dice que honra a las viudas. ¿Quiénes son viudas acá? Algunos piensan que viudas es la que el esposo ha muerto. Sí, esa es como la palabra que da. Pero en realidad el texto bíblico quiere decir que las viudas en la congregación son las personas o las hermanas que están solas. Esas son las viudas en nuestra congregación. Entonces, aquí tenemos hermanas viudas que están solas. Y la iglesia tiene que, en el Señor, estar atento a las necesidades de las viudas que están solas, a las que están desvalidas y necesitan de nuestro bien y ayuda. Viudas que están o que deben estar calificadas para ser atendidas de manera permanente por la misma iglesia. El hermano, muy sabiamente, el hermano Omar, les recordó, nos recordó, ¿para qué son las ofrendas? Y uno de los enfoques de la ofrenda no es enriquecer al pastor, ¿no? Eso jamás. Aquí no vivimos de acuerdo a esas normas que en otros lugares practican, ¿no? Porque ellos trabajan dos sistemas, ofrendas y diezmos. Las ofrendas son para la iglesia, los diezmos son para el pastor. Entonces, entre más diezmos reciba, más gana el pastor, ¿cierto? Entonces hay dos. Nosotros aquí tenemos el modelo bíblico de la ofrenda. Cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios honra y ama al dador alegre. Entonces las viudas no quedan desamparadas o no deben quedar desamparadas dentro del cuerpo local. Pero hay condiciones, obviamente. Y aquí dice, en realidad, quiénes deben ser protegidas por la iglesia. La iglesia del Señor en Hechos 6 hubo una pequeña división en la iglesia. Las viudas estaban siendo desatendidas en este concepto que Pablo da. Y se le estaba dando más importancia a las viudas gentiles que a las viudas de los judíos. Y se formó un problema en la iglesia. Entonces los hermanos, los apóstoles llamaron a la congregación y dijeron, no es justo que nosotros por estar sirviendo mesas dejemos de hacer lo que nos corresponde como pastores de ustedes, que es la oración y el estudio de la palabra. Y por eso se forman los diáconos. Hechos capítulo 6, de ahí surge el diaconado. Aquí hay varios hermanos que están en ese proceso de ser reconocidos y están funcionando como unos diáconos. Y también hay diaconisas en la iglesia del Señor, aunque el nombramiento oficial es para el varón. Pero también hay diaconisas. Romanos capítulo 16 habla de Febe, una hermana que era diaconisa o servidora en una iglesia llamada Cencrea. Entonces, el concepto de servicio está abierto para todos. Pero en realidad el cargo, por decir el cargo que tiene que estar respaldado por un servicio, es para los varones. Por eso en 1 Timoteo capítulo 3 se habla de unas condiciones, ¿cierto? En capítulo 3 de Timoteo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y aquí en Timoteo 5 se habla de unas condiciones, ¿no? Esto dice que son viudas que deben ser menores de 60 años. ¿Qué viuda hay aquí que tenga más o menos 60? ¿Claudia ya llegó a los 60? No, es menor. Pero está sobre el límite, ¿no? Está por llegar a los 60. Bueno, ella calificaría. Mira, hermana Luz Marina también. Y eso dice, viudas, dice aquí, no menores de 60 años, que hayan sido que esposas de un solo marido, que tengan, ahora sí explica, con testimonio de buenas obras, si han criado hijos, si han practicado hospitalidad, si han lavado los pies de los santos, si han socorrido a los afligidos, si han practicado toda buena obra, ellas califican para ser cuidadas por la iglesia. Eso lo dice aquí la palabra. Pero también hace la advertencia de ahí donde vamos a ir. Porque también más adelante dice de honrar, en este caso, honra a las viudas, capítulo 5, verso 3, pero también dice en el verso 17, no, ya saltando el tema de ahí ya de las viudas, y ya dice en el verso 17, ¿a quién más debe honrar la iglesia?
Verso 17, 1 Timoteo capítulo 5, los ancianos que gobiernen bien. Y eso está aquí en la escritura. Uno muchas veces se abstiene en cierta manera para evitar malos entendidos de hablar esos temas, pero esos temas se deben hablar en la iglesia, hermanos, porque están en la palabra. El liderazgo, en realidad, los hermanos que están cumpliendo esa función tienen de alguna manera que ser cuidados y protegidos por la misma iglesia. Y eso lo dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Entonces hay otra responsabilidad: cuidar las viudas, bueno, exhortar, amonestar, reprender a los que están como en actitudes no correctas, cuidar a las viudas de la congregación, honrar entonces también a los que sirven dentro de la iglesia. Verso 17 al 19. Pero también hay otra tarea. Verso 20, 19, 20. Disciplinar, ¿verdad? Dice aquí: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. No es para correrlo, no es para que salgan corriendo, porque, mire, hermanos, una iglesia sana es una iglesia que disciplina. Una iglesia en el Señor correcta es una iglesia que aplica la norma divina. Y eso tiene que ver, obviamente, con acciones que se deben tomar dentro del cuerpo local. Son acciones que dolerán. No es agradable disciplina. La disciplina comienza con la corrección, con la enseñanza, pero también en el proceso primero se exhorta, ¿no? La palabra exhortar significa llamarle y hablarle al oído. Eso en el griego, y se acerque, se le diga: mire, hermano, usted está en una actitud que es pecaminosa en el Señor. Por eso hay que ir con la escritura, obviamente, ¿no? Porque algunos se refugian en el acto de: ¿y usted por qué me juzga? Nadie tiene derecho a juzgarme, ¿cierto? Muchos nos hemos refugiado en ese aspecto para tratar de evadir el pecado, en cierta manera, que nuestro pecado sea sacado a la luz. Usted no tiene derecho a juzgarme. Hermanos, todos tenemos el derecho a juzgarnos si la escritura lo dice. Porque si usted está, por ejemplo, robando, entonces no se le dice nada. Ah, ¿por qué me juzga? ¿No? Hasta no comprobar, ¿no? Por eso el apóstol Pablo acá habla de que dice: por el testimonio no admitas acusación. Aquí en este texto, en el contexto es contra el anciano, pero también contra todos es: no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Eso es muy delicado, hermano. Hay hermanos que a veces se acercan y me hacen comentarios de otros hermanos, y yo los escucho con respeto y digo: bueno, ¿qué testigos hay de lo que usted está diciendo? Casi el 80-90% dicen: no hay. Entonces, no, hermano, no podemos hacer nada. Eso es chisme, en realidad. Pero si el hermano en verdad está pecando, usted tiene que ir a él primero. Porque después de ese proceso de haberle, Mateo capítulo 18, donde usted se acerca al hermano y en amor lo exhorta, y él no hace caso, entonces ya puede ir con 2 o 3 testigos. Esa es la tarea que a todos nos corresponde. Después de exhortar viene el segundo término, que es amonestar. Sí, como en el partido, en un juego de fútbol, ¿no? Wilson, que es muy futbolista, sabe, o los que hemos jugado fútbol, sabe que estamos jugando en un partido y usted de mala fe le mete la pierna al otro y lo tumba. ¿Qué hace el juez? Lo más probable es que lo amoneste la primera amonestación con una amarilla, ¿no? Y le dice: cuidado, la próxima vez va para afuera. Pero él no hace caso, ¿cierto? Y estando jugando, vuelve y le mete la zancadilla al hermano o al otro compañero con el que está jugando, y cae al piso ante ella el juez, habiéndole advertido, habiéndole amonestado. ¿Qué hace? Lo reprende. ¿De qué manera? Saca la roja y lo expulsa. Es más o menos la idea que debe ser el proceso en una iglesia sana. Primero exhortación, después amonestación y por último la reprensión. ¿Y con qué razón? Verso 21 al 24 de 1 Timoteo, ¿no? Él le dice algo muy interesante. Dice: los pecados de algunos hombres, verso 24, se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. En la iglesia del Señor no se puede tapar el pecado, y no se debe hacer, y no lo hacemos acá. El pecado no se acolita. Se trata de seguir, y siempre es el proceso divino, ir a la persona que está en pecado a exhortarle. Si no hace caso, ir con 2 o 3 testigos. Ese es el orden divino. Y si no hace caso con 2 o 3 testigos, llévalo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia tiene que ejercer un juicio, que es lo que estamos viendo en el tema de la membresía, ¿no? Todo lo que atéis aquí en la tierra, Dios respalda en los cielos. Todo lo que desatéis en los cielos,
Dios respalda aquí en la tierra. Tiene que ver con el acto de la disciplina, en la expulsión de una persona que persiste en pecar. Primera Corintios capítulo 5 dice: no es buena vuestra jactancia, un poco de levadura leuda toda la masa. Los que saben hacer pan como Danielita, o los que hemos hecho en algún momento, yo hace muchos años hice pan, pero de una manera didáctica, saben lo importante que es la levadura y lo que hace la levadura. Pero en el caso del Señor, en el pueblo de Dios no se permite levadura. No debe haber levadura, es la levadura del pecado, hermano. Por eso tenemos que estar cuidándonos. Eso no es para chismosear o mirar cómo nos metemos en la vida los unos a los otros, sino cuidar la comunión de los unos a los otros. Porque esta iglesia, hermano, esta comunidad, esta comunión es santa y debemos ser santos delante del Señor. Entonces, ¿eso es para qué? Para que Timoteo en este caso sea irreprensible y justo. Por eso le dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, no participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ahora vamos al verso que me llamó la atención y que en verdad me impactó. Bueno, toda la escritura me impacta, pero este fue el que el Señor como que lo puso en negrilla para mí. Porque si alguno, verso 8, esto tiene que ver con los hijos que pudiendo cuidar a sus padres, no lo hacen, a los que están desamparados o viudas en este caso. Dice: manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Verso 7 de 1 Timoteo dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, dos cosas muy graves: ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso lo dice la escritura. Entonces hay una condicional. Si ustedes conocen algo de gramática, saben cuáles son las condicionales. ¿Cuál es la condicional aquí? El sí, ¿no? Sí, ¿qué? Alguno no, y da la razón, ¿no? Si el sí es cierto, entonces él entonces también va a ser cierto, ¿no? Si el sí es verdad, ¿cuál es la verdad aquí? Si alguno, ¿qué? No ¿qué? No provee para los suyos, mayormente para la de su casa. ¿Cuál es el entonces? ¿Entonces qué? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahí está la condicional, ¿cierto? ¿Dónde está el entonces? ¿Dónde está el entonces o condicional de esta frase? Es: ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aquí es donde viene la advertencia del Señor, porque el tema tiene que ver con esto, pero también tiene que ver, hermanos, con estas dos palabras que están al final de la frase: negar la fe y ser peor que un incrédulo. Hermanos, esta no era una situación hipotética, o sea, Pablo no se estaba inventando la condición, algo estaba pasando y por eso Pablo hace la advertencia. Seguramente, tal vez en algún momento supo la situación en Jerusalén, cuando en Hechos 6 hubo ese problema con las viudas. Y habían algunos que se le recostaban a la iglesia, ¿no? Bueno, mi madre o mi pariente es viuda y desamparada, y siendo el hijo tenía que cuidarla, ¿no? Pero ellos, ¿qué hacían? Se descansaban en la iglesia, porque en entonces la iglesia, ¿qué hacía? Todo lo tenían en común, nada le hacía falta a nadie, aunque modernamente no se puede aplicar tan literalmente, pero sí es lo que buscamos hacer, que tengamos todas las cosas en común para protegernos. El Señor guió a Omar a dar una pequeña recordar de qué pasa con sus ofrendas. Sus ofrendas en el Señor, que usted da para el Señor, no son para malgastarse. Pero yo le he dicho a una hermana, a algunos hermanos, por ejemplo, yo no toco plata, yo no toco ofrendas, no es mi trabajo. Ni el hermano David toca ofrendas, pero los diáconos pueden administrar, y hay hermanas que administran ofrendas para el bien de todos. Por ejemplo, no se anunció, pero ya hay 2 bolsas de canasta de amor listas, ¿no? Que se van a compartir. Eso es una manera de administrar. La canasta de amor es un trabajo que tenemos que hacer, hermanos, como una labor, como dice en Hebreos, de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque eso agrada al Señor. Entonces, queremos agradar al Señor, mire, traigan para la canasta de amor. Traiga para la canasta, que en algún momento le llegará también a usted la bendición. Entonces, hermanos, había un problema en la iglesia en Éfeso. Éfeso se menciona: Juan sirvió en Éfeso, Timoteo sirvió en Éfeso, Pablo sirvió en Éfeso, y en Apocalipsis se hablan de Éfeso. Y Éfeso nos enseña cómo debe ser una iglesia sana.
Cuando el Señor le habló en la epístola a los Efesios, y ahí sale también mucha enseñanza, Él dice que el propósito en la iglesia, en Efesios capítulo 4, es llegar a la estatura, a la medida del conocimiento de Cristo. O sea, tenemos que buscar ser como Cristo, hermano. Esa es nuestra tarea, ¿no? No simplemente reunirnos acá socialmente el domingo. Ya mi jornada dura de trabajo, yo sé que para algunos es difícil, algunos de pronto han querido no venir a la iglesia porque están cansados, y yo no estoy de acuerdo con eso, pero respetaré las decisiones. El Señor quiere que te entreguemos también tiempo a Él, y la iglesia es para eso, no es un club social, ¿no? No es un club de hacer amiguis y reírnos y compartir, no, hermanos, es también un momento de edificación y conocer al Señor. Entonces, hermanos, nuestra responsabilidad individual es proveer. Pero ¿quiénes son los suyos, aparte de los de su casa? Ahí es donde viene otra pregunta que yo creo que usted ya tiene la respuesta. Dice, el que no provee, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que no creer. ¿Quiénes son los suyos? ¿Cuáles hermanos, Kevin? Los hermanos de la iglesia, hermanos, esos son los suyos, pero también en prioridad está la familia, ¿no? Quien no provee para los suyos y mayormente para los de su casa. Dice Efesios 4:28 y leo, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hermanos, Dios guía los corazones, nunca niegue la bendición, ¿cierto? Jamás. Porque es el Señor el que mueve los corazones para cubrir una situación muy particular. Según de Corintios 8:14 dice, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos en algún momento supla la vuestra, para que haya igualdad. Así trabaja el Señor, hermanos. Santiago 2:15 al 16, si un hermano o una hermana están desnudos, fíjense lo que dice Santiago, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno les dice ¿cómo? Ay, Dios le bendiga, estaremos orando, vaya en paz, calentados y saciados, pero ¿qué es lo que Él no hace? No les da, ¿cierto? Dice, no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y está hablando de la fe que queremos mostrar. Y 1 Juan 3:17, que es uno de mis preferidos, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cuántos padres, hermanos, hemos sido en algún momento descuidados y abandonamos nuestra responsabilidad ordenada por el Señor de criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación? Yo sé que aquí no hay ningún padre que pueda decir al 100% he sido perfecto en la labor que el Señor me encomendó. Hemos fallado y hemos asumido consecuencias en la fe de nuestros hijos. Pero ¿saben una cosa, hermano? Lo que me da mi esperanza, porque saben que yo siempre menciono mi caso particular. Yo soy un hombre perdonado. Cometimos errores como padres. Pero el Señor en su misericordia, hermanos, nos da la oportunidad de seguir adelante confiando en que la fe que sembramos en el corazón de nuestros hijos den su fruto en su tiempo. ¿Cuántos hombres han dejado de lado la responsabilidad ordenada por Dios de ser el líder principal de sus esposas? También, ¿no? Porque es una tarea nuestra ser el líder espiritual de la esposa. Pero cuando hablamos de la unidad de la carne, siendo uno, se espera que siendo uno el líder de la esposa, que haya. Si usted espera que usted sea el líder de su esposa, ¿qué se espera? Que la esposa se deje guiar, exacto, sujeción. Porque la palabra sujeción en el español no es esto como la idea que da primaria es como aceptar. En verdad el término también lo indica, ¿no? Aceptar que hay una autoridad. La sujeción de Efesios que vimos cuando estudiamos Efesios es mantener la unidad. La cohesión es como el átomo, hermano. El átomo tiene protones, neutrones, ¿cierto? Y los átomos se componen de protones y neutrones y ellos están en una cohesión. El día que eso se rompa, cuando se hace la fusión nuclear, es una explosión tremenda, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa. La sujeción tiene que ver con dar unidad a la unión de pareja. Entonces usted puede estar dispuesto a guiar a su esposa, pero si su esposa no se deja. Entonces, por eso el apóstol dice en Efesios capítulo 4, esposas estén sujetos a vuestros maridos. Pero eso no niega y jamás va a quitar la primera responsabilidad de nosotros como hombres de estar cuidando y amando a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Hemos fallado en eso?
Sí hemos fallado. Pero siempre en el Señor sigue y estará la oportunidad de restaurar, de mejorar, de perdonar, de ser perdonados. Ayer hablamos con un hermano precisamente de ese tema y él hablaba de Efesios capítulo 3, creo que fue el que él me mencionó, creo 4, bueno, el que dice exactamente airaos, pero no pequéis. Llegamos a ese punto: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. Hermano, ¿se le puede salir a usted la piedra, como dicen vulgarmente? Claro, sáquela, hermano, bótela. No la descargue con su esposa, sáquela. Pero ¿cuánto es el tiempo para guardar ese enojo? ¿Cuánto es el tiempo? Un día. No se ponga el sol. Entonces, si el culpable es uno, hay que guardar esa norma. Si el culpable es la otra, o el otro, ¿qué hay que hacer? También lo mismo. Esa es la idea, hermano. Entonces, hermanos, ¿qué se dice de los líderes de iglesia? Hoy en día se está en la deconstrucción espiritual. Ya mencioné rápido esa palabra, ¿qué significa? Se quiere deconstruir de una manera analítica, desbaratar lo que ya está construido y darle un nuevo enfoque. Eso se llama la deconstrucción. Eso es lo que hacen hoy las feministas cuando hablan de deconstruir el sistema de autoridad. Por eso ellos están en contra de ¿qué? Del patriarcado, ¿cierto? Del machismo. Y eso se ha metido a las iglesias, hermanos, porque hay hermanitas que quieren deconstruir la autoridad del hombre que Dios dio. Eso sí no es un concepto mío, es un concepto de Dios. Dios dio al hombre una responsabilidad, y por eso podemos ver, yo he visto videos y he visto cultos, también he estado en cultos donde los líderes que deberían estar asumiendo su responsabilidad como cabeza, representantes de Cristo en la exposición de la palabra, están sentados cerca al altar, y la que está enseñando es la pastora. La Biblia no habla de pastoras, no existe ese término en la Biblia. Entonces, cuando le hablen de una pastora, con respeto, puede reírse por dentro, porque las pastoras no existen. Es cuando estas autoproclamadas pastoras corrompen un orden divino y empiezan así el desarrollo espiritual de las hermanas o de los hermanos, porque cuando el varón lo permite, rompe la unidad de la iglesia. Es el hombre quien tiene la responsabilidad, sin demeritar. Quiero ser muy claro en esto, hermano. Las hermanas son coherederas de la gracia de Dios, no son objetos. No son muebles. Y las hermanas tienen, ayer como mencioné, los hermanos, ahí estaba Wilson, estaba Luis Humberto que no vino hoy, y estaba Alvarito. ¿Qué estaban haciendo las hermanitas aquí? A mí me dio una alegría, no tomé la foto porque no había luz, pero estaban todas alrededor de la velita, parecía una aquelarre. Después yo vi velas y cosas en el piso, era cera, ¿no? Era palabra, no, perdón. Estaban todas reunidas ahí, pero estaban orando. Yo dije el término, perdón, de qué estuvieron haciendo las hermanas, ¿no? Estaban orando por nosotros, hermanos, por la iglesia. Ahí estaban. ¿Cuántas vinieron? ¿12? ¿Más? 3 hermanas ahí en ese círculo. Y nosotros allá tomando café con ese frío y hablando de todas las cosas menos del Señor. Bueno, sí hablamos del Señor, pero el tema no era tan... En cambio, ya sí están aquí enfocadas en el Señor. Dios bendiga a las hermanas, a las siervas, a las diáconas y a las hermanas que están detrás de los que son pastores o guías del rebaño, ¿no? No a las pastoras, ¿no? Para una hermana no hay pastora. Ni yo no soy pastor tampoco. Eso es otro término que hay que aclarar, pero con más tiempo más adelante. Entonces, hermanos, vamos al punto, porque esta solo era la introducción, ¿sabes? La introducción. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 8, la segunda parte. Se me asustaron todos, ¿no? Y ya va media hora. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y aquí Pablo acusa a aquellos que están eludiendo estas responsabilidades y funciones ordenadas por Dios de 2 delitos. Son 2 delitos, reos de culpa, que son, y quiero incluir acá no solamente a hombres, sino también a mujeres, obviamente, ¿no? Porque tiene que ver para todos en la iglesia. En primer lugar, esos cristianos profesantes, yo los llamo profesantes, pero no quiero decirles incrédulos, pero son como incrédulos, ¿no? Esos cristianos profesantes en la iglesia de Éfeso han hecho algo muy grave. Primera, ¿qué han hecho? Efesios 5, 8, segunda parte, perdón. ¿Qué han hecho? Negar la fe. Hermanos, eso se llama apostasía. Créame, ese es el término correcto. Negar la fe es apostasía. Y en la iglesia de Dios hay apóstatas. En la iglesia de Dios, en esa iglesia, puede que haya, y seguramente más adelante va a haber apostasía. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Este tiempo han negado la fe, está en un tiempo pasado,
que en el griego es un tiempo pasado perfecto, que significa una acción que ocurrió en el pasado y donde los resultados van continuando hasta el presente. ¿Qué negaron ellos en el pasado? Algo que hicieron ya en el pasado. ¿Qué negaron? La fe. ¿Sí? La fe enseñada por ¿quién? ¿La fe de quién? La fe del Señor. No estamos, hay varias clases de fe, hay como 7, 8 clases de fe. Estamos hablando de la fe del Señor, de la fe, de la verdad, de la fe de los apóstoles y de la Escritura. Su fracaso habitual en obedecer la palabra de Dios no fue la causa de su negación, sino el efecto de haber ya negado la fe. ¿Me entienden? El haber desobedecido la Escritura y haber olvidado la verdad de Dios no era la causa de que llegaron a negar la fe, fue el efecto de haber entonces olvidado la palabra de Dios, el efecto de ya haber negado la fe. Hay varias clases, como dije, de fe. Por ejemplo, la incredulidad, ¿es fe? Entonces, ¿qué piensan? La palabra griega dice que sí es fe, es falta de fe. En realidad, ausencia de fe. En realidad, la palabra incredulidad viene de un término, lo voy a mencionar porque igual lo menciono por ilustración. Se llama en el griego oligospitía, que significa dificultad para creer o incrédulo y desobediente. ¿Es usted un incrédulo hoy, desobediente? Usted está negando la fe. Está la poca fe. Como hizo el Señor a los apóstoles, hombres de poca fe, significa falta de confianza y haber creído sin obrar lo que se ha creído. Hay aquí hermanos que tienen poca fe, ¿verdad? Les falta confianza y actuar en base a lo que dicen que han creído. ¿Cuál es otra que habla en Santiago 1? La fe que es inconstante, ¿cierto? La fe de aquel que es fluctuante. Es aquel que cree, pero al enfrentarse a las circunstancias comienza a moverse de acuerdo a sus fuerzas y a sus emociones. No es bueno creer en las emociones, hay que tener cuidado, ¿no? Si usted es un cristiano de emociones, tiene una fe fluctuante, porque hoy día usted puede estar eufórico, gloria a Dios y aquí, y en la tarde estar decaído, con el emo acá, y no, nadie me ama, pobrecito de mí, nadie me llama, en la iglesia soy un cero a la izquierda. Hermano, sáquese esos pensamientos del diablo de su mente. Usted no es ningún cero a la izquierda, usted es un cero a la derecha, se asuma. Quiero decir el término, no, entiéndame bien. Entonces, hermano, la fe fluctuante, pero hay una fe que salva también, ¿cierto? Y esta fe va sumada a Efesios capítulo 2, dice, porque por gracia sois salvos por medio de fe. La fe que salva siempre va sumada a 2 palabras más, que es gracia y misericordia. Esos son los 3 bloques de la fe que salva. Si usted es un hombre y una mujer que ha recibido la gracia de Dios, que ha recibido la misericordia de Dios, usted es salvo. Y eso solo lo puede saber cada uno. Eso viene combinado, ¿no? Y significa fe con respecto a Dios, fe con respecto a la palabra, fe con respecto a Cristo. ¿Cómo es nuestra fe que salva, hermanos? También hay una fe sencilla. ¿Qué es la fe de quiénes? La fe más sencilla es de quiénes. De los niños, ¿no? Ellos no cuestionan. ¿Se han visto la ilustración? Usted pone, yo una vez lo hice con Keren. Keren era pesadita, me costó ese truquito, porque Keren es pesadita. Y dice, la prueba de la fe. Y yo la subí a la mesa, a una mesa, y le dije, mamita, bótese. Bote, yo que digo bótese, ella no esperó, casi ni me deja prepararme. Y ya digo, bote, y ¡pum! Se mandó de una. Yo era como, yo quería esperarla y no bótese. No, ella no esperó, riéndose como la broma más grande. Y yo a duras penas la recogí a la gordita, casi me tumba. Esa es la fe sencilla, no piensa, hermano. ¿Por qué qué? Porque confía en el Señor. En este caso ella confía en mí, mi papá no me deja caer. O si sería usted uno de los que diga, ¡ole! Cuando la niña bota, no creo. Ni el hermano, ni aquellos que estamos hermanos al frente cuidando, vamos a hacerle ¡ole! Cuando usted está en una necesidad. Ni sus mismos hermanos le van a decir usted cae al golpe. No, hermanos, ni como el ejemplo. Esa es la fe sencilla. Pero esta fe sencilla necesita alimentarse de la palabra, ¿verdad? Para que vaya creciendo. Eso está en Efesios 4, 12 a 13. ¿Necesitan ustedes crecer en su fe? O tiene que decir Pablo, pero ustedes son como niños, tienen que volvérseles a enseñar los primeros rudimentos de la fe. ¿Somos como niños? O ya debemos ser maduros en la fe. La fe grande, ¿no? Esa fe segura, esa fe que ya ha madurado, que cree al Señor sobre todas las cosas. Y por último es la fe perfecta, es la fe que el Señor espera que todos tengamos de Efesios.
¿Qué pasa con aquellos que han negado la fe, mis hermanos? Y aquí ya entro muy específicamente porque en la iglesia de Dios hay cristianos, yo hago siempre una diferencia entre cristianos y creyentes. Es fácil ser cristiano, ¿cierto? Es muy fácil. Estos cristianitos, que no son los creyentes reales, niegan la fe al negar a la persona de Cristo, y los tenemos dentro de la iglesia. Yo no digo acá, pero existen dentro de la iglesia. Se rechazan afirmaciones de que Jesús es el Hijo de Dios. El apóstol Juan tuvo que advertirle a la iglesia de aquellos que estaban predicando un evangelio diferente. Primero de Juan capítulo 2. Hoy hay muchos evangelios, tenga cuidado. Tenga cuidado usted qué evangelio cree. Hoy tenemos al Jesús de los testigos de Jehová. Hoy tenemos al Jesús del mormón, al Jesús de los unitarios, al Jesús pentecostal, al Jesús católico romano, al Jesús de los musulmanes, al Jesús histórico, al Jesús de la teología liberal, al Jesús del no señorío, y muchos Jesuses en realidad de la imaginación de la gente. Todos dicen, todos estos son válidos, pero todos son pasables, excepto para ellos, no todos son válidos, excepto el verdadero Jesús. Porque nuestro verdadero Jesús, hermanos, va a exigir y va a esperar de nosotros que ninguno que no toma su cruz no es digno de mí. Estamos tomando la cruz de Cristo, estamos viendo, somos simplemente seguidores del Señor, compañeros del Señor, o discípulos amados del Señor, discípulos amigos del Señor. ¿En qué proceso está usted? Estos incrédulos han negado la fe por parte o como causa por las acciones y el estilo de su vida. Su vida, su estilo de vida. La gente nos está mirando, hermano. Dice la Escritura que nosotros somos cartas abiertas. ¿Entiende usted esto? Cuando usted es testigo de algo, ¿saben qué sucedía cuando 2 o 3 testigos daban testimonio mentiroso sobre alguien? ¿Qué decía la ley? Usted podía, si llamaban a 2 o 3 testigos y decían, esta persona robó, y ellos mentían, ¿qué hacían con el que robó? Lo más probable era, si el pecado era bien grave, lo mataban, ¿no? Eso era la ley. O el que adulteró, ¿no? Lo mataban, ¿cierto? Pero si descubrían que los testigos eran mentirosos, ¿qué hacían con los testigos? Ellos morían. Por eso hay que ser muy cuidadosos, hermanos. ¿Cuál testimonio estamos dando? ¿Qué ven la gente? Dice en Isaías 48:1, los que hacen memoria de Dios, mas no en verdad ni en justicia. Habla de personas así. También dicen en Ezequiel 33:31, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Humanamente uno se siente como cuando un hermano dice, bien hermano, buen mensaje. Eso el ego se le trepa a usted que no le cabe en la camisa. Pero ¿de qué sirve un buen mensaje si su vida no cambia? ¿De qué sirve si usted sigue en la misma norma? Tales personas, dice Tito 1:16, afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Y dice la Escritura, son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Eso está en Tito 1:16, es Dios quien habla. Entonces, habían muchos en Efesio, en la iglesia en Éfeso, que decían tener fe, pero llevan una vida contraria a la fe. ¿Cómo nos conocen en el barrio? ¿Cómo nos conocen en el trabajo? ¿Qué conceptos? Si yo pudiera hablar con sus patrones, ¿qué dirían? Es un buen obrero, es un hombre fiel, es un hombre obediente, es un hombre respetuoso. ¿Ustedes se arriesgarían a que yo hiciera una encuesta de pronto? ¿O dirían, no, hermano, no? Obviamente no voy a ir, no tengo la capacidad. Pero si la tuviera, ¿qué me darían? ¿Qué harían de Nelson, no? ¿Qué harían de Miguel? ¿Qué harían de Kevin, no? No, ese morrongo no, ese hombre pelea mucho, muchas cosas que pueden ser negativas, no digo que ustedes lo sean, obviamente, es un ejemplo, hermanos, con amor y respeto. Pero ¿qué dirán de nosotros? ¿Qué dicen las personas a las que servimos? A veces mi hijo cuando va manejando, él es muy peleón, él es hormonal, y él les dice, hermano, no haga eso, hermano, cálmese, y hermano, ¿por qué tanta pelea? No, que se me cruzó, pero hermano, es que cuando lo miran a usted no van a mirar al conductor, miran es el carro, y el señor del 600 es el grosero, el gritón y el peleón, y yo cuando estoy en la cola por allá, el señor del 600, ahí no miran que fue mi hijo el que iba manejando, ese fue el grosero que mareó al mototaxista, o que se le atravesó, o que cerró la puerta. No, hermanos, ¿cómo nos ven, hermanos? ¿Cuál es nuestro testimonio de fe? La iglesia en Éfeso no podía soportar a los malos, dice en Apocalipsis, desaprobaban la mentira en la enseñanza, mostrando a los mentirosos. Pero ¿sabe qué fue el error de Éfeso? Permitieron que miembros apóstatas e impíos en la comunión negasen la fe sin ellos hacer nada.
Ese fue el problema en Éfeso. Permitieron pecado y no hicieron nada. Se callaron porque es el hermanito, de pronto el que más ofrenda, de pronto el rico de la congregación, que hay hermanos que Dios ha dado, porque eso también es un don que Dios da, ¿no? Les ha dado a algunos de ustedes economía fuerte para ayudar a los más débiles. Yo he sido testigo de eso. Y le ha dado a otros debilidad en economía para ser ayudados también. Y eso no es malo, eso es parte de la buena comunión del Cristo, hermanos. ¿Cierto? Pero hermanos, ellos permitieron el pecado. Por eso el apóstol decía en 1 Corintios con uno que era adúltero con la mujer de su padre: no es buena vuestra jactancia. Cuidado, piensen, un poco de levadura leuda la masa, y la masa en la comunión, hermanos. No lo permitamos. Estamos en unos tiempos tan difíciles, hermanos. Tenemos que estar muy unidos, muy unidos, hermanos, porque la persecución puede llegar en cualquier momento. ¿Qué pasará cuando si llegara una persecución de verdad? Toda la iglesia se desperdigaron todo. ¿Y en qué quedamos después de años de enseñanza y de verdad? Tenemos que estar unidos, hermanos, protegiéndonos los unos a los otros. ¿Cuántos cristianos profesantes, incluso pastores? ¿Conocen ustedes el caso del escándalo Ashley Madison? ¿Alguno ha escuchado ese escándalo? Eso fue en el año 2015. Ashley Madison, ¿alguno ha escuchado eso? Ashley Madison era una página en internet que tenía más de 39 millones de usuarios, imagínense. Esa página fue hackeada, se lograron meter a los servidores y se robaron los datos de los 39 millones de usuarios, ¿cierto? Ashley Madison era una página en internet que estaba especializada en programar citas para tener aventuras extramaritales bajo la supuesta seguridad de absoluta confidencialidad. ¿Entienden el ejemplo? En internet hay eso, ¿no? En internet hay páginas donde usted puede contactar personas y nadie dice nada. Y usted puede tener citas para el adulterio, el hombre o la mujer. Y en Ashley Madison, en el año 2015, un grupo de hackers se encargó de demostrar que entre las redes y las computadoras no hay nada oculto. La página fue hackeada y el 18 de agosto del año 2015 fueron publicados nombres, direcciones, tarjetas de crédito, los números, correos electrónicos, características físicas, fotografías, preferencias sexuales y hasta conversaciones de los 39 millones de usuarios. Eso se publicó en la Deep Web, o sea, en el Internet profundo, algo que usted siempre entra a Google, pero en Google no se encuentra, tiene que buscar por otro lado. ¿Saben lo más terrible de esto, hermanos? Lo más horrible de esto. En el blog de la famosa revista, hay una revista cristiana que se llama Cristianismo Hoy, se calcula que unas 400, y miren el número, personas con responsabilidad en la iglesia, pastores, ancianos, diáconos y otros, estaban metidos en esas páginas. Tuvieron que renunciar tras aparecer su nombre en las listas de usuarios de Ashley Madison. Algunos, trágicamente, se suicidaron por vergüenza. ¿Se imaginan ustedes que apareciera la lista de uno de ustedes en una página esa? Vergonzoso. ¿Qué de los cristianos falsos que apoyan agendas políticas y culturales que van contra la palabra con la excusa de hacerlo políticamente correcto? No se niega, no se rechaza el pecado abierto, no se acolita. ¿Cuántos se entretienen constantemente a sí mismos con la más grosera inmoralidad? Y ustedes saben a qué me refiero. Cuando su esposo no está, ¿usted qué hace en internet? ¿A qué entra? ¿A qué ve? ¿Qué mira? ¿No? Tenga mucho cuidado. Las páginas en internet tienen unos bloqueos especiales donde las páginas sucias no entran. Pero ¿en verdad usted está cuidando su mente, hermano y hermana? ¿O están subrepticiamente entrando a ver lo que Dios no le ha mandado ver solo para alimentar groseramente su inmoralidad? ¿Cuántos han profesado la fe durante años, hermanos? Incluso aquí hemos tenido hermanos y hay hermanos que han estado en la fe por años, los hemos conocido, los hemos visto crecer y sin embargo, hermanos, han dado un testimonio completamente contrario a lo que su fe decía que debería ser. Porque por palabra y por práctica han negado y negaron sistemáticamente la autoridad, la verdad y el poder de la Escritura y de la comunión de la iglesia. Mostraron, en verdad, como dicen algunos, pelaron el diente en algunos momentos. ¿Cuántos incrédulos niegan la fe al rechazar la verdad, hermanos? Para enseñar y propagar mentiras. Gálatas 1, 6 a 9 dice Pablo: estoy horrorizado de que ustedes se estén apartando tan pronto de Dios.
Se puede el Señor horrorizar de nosotros. Nosotros estamos acá para cuidarlos. Ustedes se cansan otra vez. Yo he encontrado hermanos que me han dado dolor de verdad. Porque estamos hablando de tema y digo, mire, la Escritura dice eso. Y los hermanos tienen la inocencia, no sé si llama la inocencia, el descaro, yo no sé qué. No, pero es que eso es lo que usted ve en la Biblia. Y entonces, ¿qué más veo? Pues dígame lo contrario, pero la Biblia dice, aquí está. No, pues que usted quiere manipular. Antes ya es otro cuento, que usted no quiere obedecer. Y hay hermanos así, no les muestren la Biblia y no lo aceptan, así está escrito directamente. No, es que usted está manipulando. Vamos a la Escritura, venga. Sentémonos en oración y busquemos en la Escritura la respuesta a sus preguntas. Porque hay muchos que quieren seguir evangelios diferentes, hermanos, que aparentan en verdad que tienen la buen evangelio, pero no lo es en absoluto. Hay muchos en el mundo cristiano hoy, ¿no? Los libros están enfocados en eso, en deconstruir la verdad de la Escritura para mostrar otras verdades. Por eso hay iglesias que ya aceptan el homosexualismo, hay pastoras lesbianas y pastores hombres homosexuales con su parejo, usa el término ahí, como el copastor. ¡Qué horrible! Hermanos, nosotros de acá no seremos de esa clase de iglesias. Mientras yo pueda estar por la gracia de Dios al frente de usted y usted me lo permitan, hermanos, yo, Carlos, no lo voy a permitir. Pero yo también tengo que cuidarme a mí mismo, ¿no? Porque la palabra dice, piense estar firme, mire que no caiga. Pero yo tengo que cuidarme, por eso estoy aprendiendo muchísimas cosas de ustedes. Ayúdenme a cuidarme a mí mismo, hermanos. Nosotros no somos como algunos que pretenden con sus malas interpretaciones volver en doctrina convicciones personales, lejos de la palabra de Dios. Es que yo creo que es así, suena bonito, usted lo cree, pero la Biblia no lo confirma, qué pena, no se acepta. No es aplicable a la iglesia de hoy, pero muchos quieren es imponer lo que ellos creen que es lo correcto. Había 2 hombres en Éfeso, ¿se acuerdan? Que Pablo sacó. ¿Se acuerdan de quiénes eran? Himeneo y Alejandro, ¿cierto? Que ellos que dicen naufragaron en su fe y en su locura quisieron gangrenar a la iglesia con malas enseñanzas. Por eso Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo, en los primeros versos, él le dice a Timoteo que esté pendiente, no se enrede en discusiones que no conducen a nada. Creo que es la primera parte de 1 Timoteo. 1 Timoteo 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean más bien disputas que edificación de fe. Cuando termine mi compartir con ustedes, yo les pido el favor que se queden sin levantarse de sus sillas, por favor. Serán 10 minutos por mucho. Solo en el amor del Señor voy a pedirles eso, porque el hermano David va a compartir con ustedes algo muy delicado. Y muy delicado porque nos afecta a todos. Entonces, el mensaje de hoy, en verdad, se relacionó con lo que se va a hacer en pocos minutos. Porque el Señor vio para esto. Los que profesan la fe y son peores que un incrédulo. Hermanos, cuánta misericordia el Señor ha mostrado. Y voy a hablar personal en mi vida. En 2 Timoteo 2:25 al 26 dice, hablando que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino apto para enseñar. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntades. Yo fui uno de esas personas, esas personas que están acá. Yo estaba cautivo en el lazo del diablo, a voluntad del diablo, pero por la misericordia del Señor, hermanos, yo fui rescatado. Yo fui uno de aquellos que dicen, es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, dice la Escritura. Yo era de ese grupo, yo estaba totalmente fuera. El Señor decía, es imposible. Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Yo me alejé del Señor, yo estaba en este grupo, hermanos. Es imposible, el Señor dice, es imposible que lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse.
Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Hermanos, yo fui uno de ellos. Yo era de estas personas que menciona aquí en Hebreos. En 2 de Pedro 2:20 dice: cuando la gente escapa de la maldad del mundo, por medio de conocer a nuestro Señor Jesucristo y Salvador, luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Yo era uno de esos, hermanos. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, que en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa, demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice: un perro vuelve a su vómito, y otro que dice: un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Yo fui uno de ellos, hermano. Yo era un cerdo que me gustaba revolcarme en mis deleites y en mis groserías personales. Yo fui uno de esos perros que se revolcaban en el vómito. Pero ¿saben qué, hermanos? Aquí estoy. El Señor tuvo de mí misericordia. Y yo sé que en ustedes hay aquí varios que conozco, de los cuales el Señor también ha tenido misericordia. Yo fui uno de esos que dice en Hebreos 10:26, dice: queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio que cubre esos pecados. Solo queda la horrible espera del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Piensen, pues, cuánto mayor castigo merecerá el que ha pisoteado al Hijo de Dios y ha considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo. Y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Yo fui uno de ellos, hermano. Créanme, todo esto lo viví, pero el Señor tuvo de mí misericordia, paciencia. ¿Las tendrá con otros? Dios conoce el corazón. Porque hay falsos arrepentimientos, hay falsas fe, falsas santidades, falso amor y bondad, falsa humildad, falsa convicción, falsa adoración, falso celo, falso evangelio, falsa religión, falsa comunión. La verdadera es una rareza. Nosotros estamos acá, hermanos, para demostrar la fe verdadera. Y aquellos que dijeron: Señor, Señor, en tu nombre, y en tu nombre, y en tu nombre, y en tu nombre, y el Señor dirá: nunca les conocí, apártense de mí. Yo no quiero ser apartado del Señor. Hoy vamos a tener que reprender duramente a uno que ha negado la fe. Hoy, la vida va a encargar de eso. Una fe que ha causado dolor, vergüenza y confusión. La verdad me hubiera gustado que no hubiese tanto engaño y realidad, pero la hay, hermanos. Ojalá que no estuviésemos tan desbordados y rodeados de aquellos que niegan la verdad. Pero lo estamos, hay más de aquellos que los verdaderos en realidad. Toda la vergüenza, hermanos, que ahora siento, que he sentido en estos meses atrás, todo el dolor que he vivido estos meses atrás, confieso, todo deseo de venganza que he tenido también en estos meses atrás, se los he dejado al Señor. Hoy no va a haber venganza, obviamente, sino un pedido de juicio, de misericordia y vida por uno que negó todo, demostrando que es peor que un incrédulo. Me han acusado de extremo, me han acusado de cerrado, me han acusado de demasiado dogmático, me han acusado de exclusivo, de intolerante, me han acusado de falta de amor, me han dicho que necesito ser más práctico. Déjelo pasar, tenga paciencia, sea tolerante, ¿no? Dele oportunidades. No siga tanto la Biblia, mire, sépase llegar por las... No, hermanos, eso no lo voy a hacer. Ser tolerante con el pecado, ni con el de otro, ni el mío, jamás. Y he decidido seguir adelante para buscar cada día no ser una imitación barata de un creyente. Ya tenemos bastante de ellos en la iglesia, hermanos. He decidido no ser peor que un incrédulo. Hoy la iglesia va a tener que dar un paso doloroso. Y por eso quisiera invitar al hermano